voy a empezar a darles la bienvenida oficialmente a esta nuestra primera conferencia virtual del 2024 de la ADEM, la Asociación de Directores Escolares de México, la cual tengo el gusto de dirigir desde el 2020. Me da mucho gusto de verdad ver caras conocidas, caras de personas que ya tienen tiempo perteneciendo a esta comunidad de líderes educativos, caras conocidas, amigas también, y caras nuevas, porque siempre es bueno seguir ampliando esta red de personas con las que podemos ir todos juntos, ahora sí que apoyándonos y enriqueciéndonos, aprendiendo juntos y unos de otros. Entonces, ahora sí que, sin más por el momento, voy a compartir pantalla y poder empezar. Ahí va ya cargando, perfecto. Y pues nuevamente entonces, bienvenidas a quienes se están conectando. En unos detalles técnicos y este año que quienes ya recibieron el plan de actividades para este año de la asociación, van a ver o ya seguramente habrán visto que el tema de nuestra jornada de diálogos participativos, estoy haciendo un brevísimo paréntesis, antes de empezar, pero el tema de nuestra jornada de diálogos participativos de este año es Educando para el Desarrollo Sostenible. Y como una de las estrategias de sostenibilidad para bajar, disminuir un poco la huella de carbono que generamos a través de nuestras videollamadas, les sugerimos desactivar micrófono y cámara durante lo más de la transmisión, en los momentos en los que les pidamos participar, porque si habrá momentos en los que les pidamos que activen micrófono o que escriban en el chat. Quienes vayan a participar verbalmente, sí les agradeceríamos que además de activar micrófono, activen cámara para poder ver a quienes están participando en ese momento. Y hacia el final de la sesión tomaremos una captura de pantalla para que quede como a manera de foto del recuerdo. Y en ese momento también les pediremos que activen cámara todos a quienes les sea posible. Pero por el momento vale más la pena que mantengamos así tanto micrófonos como cámaras apagadas y es nada más de verdad por este sentido que vamos a ir desarrollando y construyendo a lo largo de este año y confiamos de aquí en adelante de ir cuidando, entre otros temas, la parte ambiental en nuestras funciones y actividades y en nuestras comunidades educativas. Entonces, ahora sí, es un gusto para mí arrancar con esta sesión de inteligencia emocional desde la perspectiva de la neurociencia. La inteligencia emocional es un tema que ha cobrado especial relevancia en los últimos años, aunque se venía hablando ya desde hace algo más de tiempo. Sin embargo, este nuevo, entre comillas, este enfoque de entender la inteligencia emocional desde el funcionamiento de nuestro cerebro no es tan común. Entonces, pues bueno, ahora sí que, como yo normalmente haría en la mayoría de estas sesiones, alguien más es quien viene y nos comparte desde su experiencia. En esta ocasión me tocó a mí poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y pues para esto les presento aquí brevísimamente una síntesis, una semblanza sintética, entre lo cual destaca eh, el proyecto que dirijo, que fundé y que dirijo actualmente, que se llama Ultimate Learning Community. Somos una consultora y capacitamos también a instituciones educativas hacia la mejora continua. Desde esta institución es en realidad que les vengo a compartir el día de hoy. Adicionalmente, como ya les había mencionado, tengo el honor de ser la directora de la DEM desde el 2020
Y desde el año pasado tengo también el honor de formar parte del Consejo Técnico Ciudadano del CIMEJORA aquí en el estado de Jalisco. Entonces, pues bueno, un poco de información respecto a mi preparación académica y experiencia. Y pues ahora sí que entrando en materia, porque la verdad es que es un tema sumamente interesante, no tenemos tanto tiempo, entonces a lo mejor correré un poco en algunos momentos, pero creo que nos puede ser de suma interés el llevar los temas como están planteados. Y el propósito que les tengo yo como propuesta para esta sesión del día de hoy es actualizar nuestra comprensión del funcionamiento del cerebro y las estrategias que podemos usar para gestionar nuestras emociones. Entonces, para empezar, me gustaría invitarles a que de preferencia cierren sus ojos. Si no se sienten cómodos, pueden dejarlos abiertos, no pasa nada. De preferencia, fijarlos, en caso de que no los cierren, fijarlos en algún punto estratégico, sea de la pared, sea en el suelo, para poder concentrarnos un poco. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tomarnos 10 segundos para identificar cómo nos sentimos. Esa es la invitación. 10 segundos, me voy a quedar callada y vamos a detectar qué sentimos. Perfecto. Entonces, así brevemente, con eso es suficiente, me gustaría invitarles a que este es el primer momento de compartir, ya sea que quieran escribir en el chat de la videollamada o activar cámara y micrófono para compartir qué sentimientos encontramos en este breve momento de pausa y de toma de conciencia. Adelante, Cristal, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Yo lo que sentí, bueno, al final de cuentas traté de hacer una introspección, pues la verdad tengo como mucho ruido, no puedo concentrarme al 100%, pero pues sí, traté de indagar un poco en lo que yo sentía, y sí me funcionó el ejercicio, gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, Cristal. En el chat, Tania nos comparte, me siento tranquila. Nelly nos dice presión o estrés, ok. Liliana, me siento agitada y nerviosa. Jenny, presionada, inquieta, perfecto. Digo, no perfecto necesariamente a los sentimientos, sino perfecto a la toma de conciencia de qué estamos sintiendo y creo que esto nos va a dar bastante luz a lo que vamos a seguir trabajando a continuación. Emoción por aprender algo nuevo, gracias Susana Eduviges. Y Mariana nos dice, me sentí con mucha paz. Muy bien, muchas gracias por compartir. Vamos, entonces, fíjense bien, a entrar de alguna manera ya más en tema. Y Xochitl nos dice, me siento un poco presionada. Muy bien. ¿De dónde partimos? Ya entrando de alguna manera en tema. ¿Qué es la inteligencia? Y aquí igual, con el chat, ahora sí que vamos a revisar cuáles son los dedos más veloces de todo el oeste. Un oeste muy amplio, porque les he de confesar, estamos muy felices. Tuvimos personas registradas de 8 estados de la República y de otros 2 países en Latinoamérica. Entonces, pues ahora sí que traemos participación muy variada. No podemos decir que esto es ni siquiera solo de Jalisco. Entonces, vamos a ver, ¿qué es la inteligencia para ustedes? Y se va, obviamente, de lo más coloquial, no queremos definiciones o conceptos como de enciclopedia.
¿no? Capacidad para resolver problemas y situaciones. Muchas gracias, Mariana. ¿Alguien más? Algo que se les ocurra. ¿Qué viene a su mente cuando pensamos o mencionamos la palabra inteligencia? Entender o comprender, movilización de habilidades. Gracias, Julia, Jenny. Capacidad de aprender. Muy bien. Tener la sabiduría para responder ante cualquier situación. Ok. A ver si Consuelo nos puede. Ah, perfecto. Capacidad para enfrentar y resolver las situaciones. Perfecto. Y yo les traigo una propuesta de concepto. A ver, nos dicen también conjunto de funciones cerebrales, capacidad de adaptarse a circunstancias, comprender y resolver. Es una habilidad que utiliza el cuerpo para aprender. Ok, perfecto. Este concepto o esta acepción de inteligencia no es que esté sacada, por eso no viene aquí ninguna referencia como tal. Bien, ahora sí que fue una redacción propia y entonces es por esto que no tiene una referencia ahí de base. Y la propuesta entonces que yo les traigo, que viene muy de la mano hasta cierto punto con los comentarios que ustedes mismos están poniendo en el chat, es que la inteligencia es la capacidad que tenemos de aplicar tanto conocimientos como habilidades. Obviamente necesitamos tener esto nosotros para poder resolver las situaciones y problemas que enfrentamos. ¿Ok? Perfecto. Digo, en general todo el mundo traíamos de verdad conceptos o elementos muy alineados con esto. Y entonces vamos como a la segunda parte del concepto. Si estamos queriendo hablar el día de hoy de inteligencia emocional, bueno, ¿qué son las emociones? ¿No? Entonces, a ver, venga de nuevo el chat. ¿Qué entendemos por emociones? ¿Qué son las emociones para nosotros? Una forma de reaccionar, ¿ok? Reacciones de situaciones, un sentir, una forma de expresar sentimientos, ¿ok? Un sentimiento, sentimientos es la forma en que respondemos a lo que nos ocurre, la forma natural que tenemos de reaccionar a lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿ok? Lo que sentimos o nos provocan en nuestro cuerpo determinadas situaciones. Va, pues me parece que eran 2 personas, creo que era Alex y ¿quién más había sido? Susana Eduviges, me parece, que habían puesto que estaban, que se sentían emocionados o, como ilusionados o algo así decían, por aprender el día de hoy. Confío que sí vamos a estar aprendiendo. Pero fíjense bien, esta respuesta, más bien esta pregunta no la voy a responder todavía, la vamos a dejar en el tintero o con una chincheta en el corcho. Vamos a empezar a platicar del tema y al final vamos a retomar a ver qué tanto seguimos pensando lo mismo. Les traigo aquí a grandes rasgos las 4 personalidades de las que he tomado información. En las diapositivas que siguen no van a ver puntualmente conceptos o citas referenciadas a cada uno, pero estas son las 4 personas de las que en general están tomada la información importante de la presentación del día de hoy. La doctora Lisa Feldman y el doctor Matt Walker.
tienen estudios específicamente hacia la neurociencia. Lisa Feldman, neurociencia y emociones, el doctor Matt Walker hacia el sueño, la neurociencia y el sueño. La doctora Elizabeth Stanley tiene estudios principalmente también un poco en esta línea, pero hacia la resiliencia de manera mucho más puntual. Y la doctora Susan David, que ella es psicóloga y se enfoca en agilidad emocional, ¿sale? Entonces, por si quieren de alguna manera después buscar un poco más de información, varios de ellos tienen pláticas de estas TED Talks, algunos salen en podcasts. Matt Walker tiene su propio podcast, los otros más bien aparecen de invitados en algunos otros, pero seguro si los googlean, como el de las líneas que les hayan interesado ahorita de lo que les dije, seguro encontrarán bastante información como para profundizar. Y entonces ahora sí, entrando en materia, un poco de contexto del cerebro, porque ahora sí que el enfoque de la charla del día de hoy es inteligencia emocional, pero desde la perspectiva de la neurociencia, y para eso tenemos que entender cómo es que funciona nuestro cerebro. Vamos a hacer un brevísimo y rapidísimo repaso de los principios fundamentales. En cuanto a cómo está organizado nuestro cerebro, sabemos que la neurona es la célula base de nuestro sistema nervioso y también, por lo tanto, de nuestro cerebro. Aunque esta es la imagen o la estructura comúnmente conocida de una neurona, en donde tenemos el cuerpo celular con el núcleo al centro, las dendritas que reciben información, el axón que no siempre, pero idealmente está cubierto por estas vainas de mielina, que son los conductores de la información hacia la siguiente neurona y que luego tienen estas terminales del axón, que son tal cual, en donde hay un espacio en el botón sináptico entre la terminación del axón y el principio de la dendrita de la siguiente neurona, pero bueno, a grandes rasgos, así es como funciona. Sin embargo, para ir ampliando un poco, la verdad es que hay muchos tipos de neuronas. Estamos muy acostumbrados a tener esa imagen más típica, por decirlo de alguna manera, pero dependiendo la función que van a estar desempeñando, las neuronas tienen diferentes formas y estructuras. Ahora sí que nada más por un poco de cultura general. Siguiendo en este tema de organización del cerebro. Por la misma composición de las neuronas, nuestro cerebro tiene dos tipos de materia, la materia gris y la materia blanca. La materia gris corresponde a los cuerpos neuronales. Existe una mayor densidad de materia gris en la corteza cerebral y su función es propiamente de procesamiento. La materia blanca, como les comentaba hace ratito, literal unos momentitos, en el esquema de la neurona, cuando el axón sí está recubierto por estas vainas de mielina que forman como el recubrimiento de plástico de un cable eléctrico, esta mielina es principalmente grasa. Entonces, por eso es que se diferencia de la materia gris, que es el cuerpo neuronal, porque esta materia blanca es grasa y son prioritariamente entonces esos haces de axones que los conocemos cuando son más grandes como nervios. Y existe una mayor densidad de esta materia al interior del cerebro, como podemos ver en esta imagen que tenemos aquí en la diapositiva, y su función es prioritariamente de conexión entre neuronas. Entonces, esto era más que de organización, de estructura. Sin embargo, cuando pensamos en la organización de nuestro cerebro, es muy común pensar en estos dos hemisferios. Tenemos un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, y ahora sí que por años se ha relacionado cada uno de los hemisferios con tipos de procesamiento
muy característicos y tenemos, incluso si googleamos rápidamente hemisferios cerebrales, es muy probable que nos aparezcan muchísimas imágenes y textos en este sentido, ¿no? Como un hemisferio más analítico, un hemisferio más creativo y demás. Otra manera que es relativamente común escuchar de ella es la estructura del cerebro triuno, que esta fue propuesta por Paul MacLean en la década de los 50. Y en esta lo que él propuso o postuló fue que el cerebro humano, al interior del cerebro humano, podemos encontrar de alguna manera como tres estructuras, una debajo de la otra. Y él decía, bueno, es que pareciera que las estructuras más básicas, más primitivas que compartimos incluso con los reptiles, están en el centro con ciertas funciones. Después están unas estructuras cerebrales correspondientes a procesamientos. Las primeras son más como de supervivencia, esto es lo que él decía. Las segundas son en cuestión de conexión, sociabilidad y sentimientos y emociones, que corresponde al sistema límbico del cerebro y que compartimos de alguna manera con la mayoría de los mamíferos. Y por último, él decía, está en la parte exterior el cerebro propiamente humano, que corresponde ya tanto a la corteza en sí como prioritariamente el lóbulo prefrontal, que ese sí es exclusivamente humano. Y entonces el postulado que él proponía, más allá de esta estructura como de tres cerebros en uno, y por eso se llama así, lo que él decía era que necesitaba estar tranquilo uno para que pudiera funcionar el siguiente. Y entonces, de alguna manera, se podía relacionar con la pirámide de necesidades de Maslow en cuanto a que hasta que ciertas necesidades no estaban cubiertas, no podíamos empezar a atender las siguientes. Sin embargo, ahora sí que la ciencia va avanzando y lo que más nos conviene es estar abiertos y actualizándonos. Y tiene mucho sentido si nos ponemos a pensar en la tecnología que existía en la década de los 50 para estudiar los cerebros que se estudiaban eran cerebros de difuntos. No es hasta años más recientes que se crean estas máquinas, los escáneres, como para poder estudiar cerebros de personas vivas. Incluso los primeros se utilizaban solo porque era todavía tecnología escasa y muy cara, y se utilizaban solo en casos clínicos de personas con problemas. No es de verdad, sino hasta hace muy pocos años que se empiezan a estudiar cerebros de lo que consideramos personas neurotípicas o personas que aparentemente no tenemos ningún problema en nuestro funcionamiento cerebral. ¿Cuál es la primera cosa que se descubre y que queda muy en claro? El cerebro de verdad es uno y está conectado a través del cuerpo calloso, ambos hemisferios. Es muy cierto que sí tenemos dos hemisferios, pero funcionan de manera muy interconectada. Tenemos un solo cerebro y las funciones que desempeña suelen implicarle partes de ambos hemisferios, ¿ok? Entonces, en este sentido, ambos postulados que les compartí hace unos momentos, se ha descubierto que no son del todo correctos. Tiene ciertos, ¿cómo decirlo? Algunas de sus propuestas sí tienen un poco de razón, pero la verdad es que vale más la pena entender el funcionamiento del cerebro de esta manera. Tenemos dos sistemas opuestos, que no es lo mismo que dos hemisferios opuestos, porque si se fijan, tenemos la red neuronal orientada a tareas y la red neuronal por defecto, o la podemos conocer también como la red empática, y la primera, la red analítica. Y si se fijan, en ambas redes tenemos áreas de ambos hemisferios en funcionamiento.
Entonces, no es que sea exacto hablar de las funciones por hemisferio o de el cerebro en cuanto a este cerebro triuno. Sin embargo, que sí es importante ubicar de esta, ahora sí que actualización de conocimientos, que esto nos lo da el profesor Anthony Jack. Si se fijan, es del 2014, estos primeros publicaciones que sacó de esta investigación. Eso en términos de neurociencia, pues es relativamente nuevo. Obviamente ya hay cosas más recientes, pero es bastante nuevo. Entonces, lo que él sí nos dice es que funcionan a manera de switch. No pueden de manera habitual estar activos los dos al mismo tiempo. O está una o está la otra. De hecho, sí se ha descubierto que personas en que ambas redes se activan de manera simultánea tienden a tener después problemas psiquiátricos incluso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Hay una parte aquí que tal como esta imagen nos lo indica, pues nuestro cerebro termina funcionando como una caja negra. En realidad está totalmente encerrado. El cerebro en sí no tiene ningún punto de conexión para con el mundo exterior o nuestros órganos. Y a esto se le conoce como el problema inverso. Aunque el cerebro coordina todas nuestras actividades, no tiene contacto directo con nada ni con nadie. Recibe señales y las interpreta con base en nuestras experiencias previas, creando significado. Voy a intentar ser lo más concreta posible en esto para poder llegar y tener tiempo suficiente a las estrategias concretas que nos pueden ayudar para aplicar todo esto que estamos viendo, ¿no? Pero, ¿cuál es un punto importante en cuanto a esto? Quiero que nos imaginemos que escuchamos un sonido estruendoso. ¿Qué se nos ocurre que pudiera ser? Si escuchamos un sonido estruendoso, seguramente ahorita se les empezaron a escuchar, se les empezaron a ocurrir varias opciones. Un camión grande pasando, un relámpago, una explosión, un choque, puede ser un balazo, puede ser un accidente, puede ser un cohete, puede ser, claro. ¿De qué va a depender? No, estamos apenas en las causas, no en nuestras reacciones, ¿no? Entonces, somnolencia. De repente tenemos sueño. Nos damos cuenta que estamos bostezando mucho. Gracias, Jenny, sí, y hacia allá vamos. Si nos damos cuenta que tenemos mucho sueño, puede ser tal cual que ya estemos cansados del día. Puede ser que no hayamos dormido bien. Entonces puede ser que tengamos sueño como tal. Pero ¿qué creen? También puede ser que tenemos hambre. También puede ser que nos falte el oxígeno. También puede ser exactamente, Nelly, que nos estamos deshidratando y tenemos sed. Vamos a un dolor de cabeza. De nueva cuenta, podemos estarnos deshidratando. Podemos estar enojados. Podemos necesitar cafeína. Podemos tener sueño o estar cansados, no haber dormido bien. Se nos puede haber subido la presión, se nos puede haber bajado la presión, exactamente, ¿no? Nos dice ya Susana. Pueden ser muchas cosas. Ahora, vamos ya a algo un poco más de sensación, quizás no tan fisiológica en cuanto a las causas, ¿no? Mariposas en el estómago. Podemos sentir mariposas ¿qué entendemos por mariposas en el estómago para empezar, no? Cuando decimos que sentimos mariposas en el estómago, es que sentimos como una actividad extraña en el estómago. Esta actividad extraña puede ser emoción, puede ser ansiedad, puede ser ilusión, puede ser enamoramiento, claro, puede ser hasta que nos estamos enfermando del estómago, puede ser miedo, puede ser hambre, me encanta, ¿no? O sea,
vamos viendo que para cada cosa puede haber un sinfín de opciones a través de adrenalina. Claro, puede ser muchas cosas de cómo las podamos interpretar, de cómo podamos crear ese significado, ¿no? Y sin embargo, hay una parte súper importante que se ha descubierto, esto es mucho más reciente incluso que los dos sistemas, las dos redes neuronales que les presentaba en la diapositiva anterior. Resulta que nuestro cerebro no reacciona. En ningún momento nuestro cerebro reacciona, aunque así lo percibamos. Nuestro cerebro lo que hace es predecir y ajusta en caso de ser necesario. Seguramente a todos los que estamos aquí en algún momento nos ha tocado percibir incluso la sensación de que iba a pasar algo, de que habíamos visto a alguien conocido, por ejemplo, y a la mera hora nos damos cuenta que no, era un desconocido en una multitud, en una plaza, creemos que escuchamos nuestro nombre y a la hora que revisamos, no, no era nuestro nombre, nadie nos habló a nosotros, ¿no? Este tipo de cosas suceden porque nuestro cerebro predice lo que cree que va a pasar. Y obviamente, con base en qué predice, en nuestras experiencias previas. Pero nuestras experiencias previas, para poder hacer este procesamiento, el cerebro lo que realiza es una serie de categorizaciones, clasifica y agrupa. Mientras más claras y específicas tengamos nuestras clasificaciones, podemos predecir de mejor manera. Si yo les pido que piensen en un gato, bueno, seguro en su mente evocaron alguna imagen. Pero es diferente si yo les pido que, si yo les empiezo a como particularizar o especificar más en un gato de una caricatura que suele salir con dos ratones y entonces seguramente, digo, con un ratón y entonces seguramente ya pensaron como en Tommy and Jerry, ¿no? Pero si les digo que piensen en un gato que vive en la sabana africana, pues quizás ya nos migramos y pensamos en un león. Si pensamos en un gato y les digo que nos puede ayudar en la casa y entonces ya nos fuimos a una imagen de una mascota doméstica, ¿sí? El cerebro lo que va haciendo es predecir y por eso seguramente ustedes van ubicando de alguna manera las palabras que van a salir de mi boca. Porque el cerebro va trabajando de esta manera. Es lo más normal. ¿Ok? Entonces, replanteando un poco cómo es que funciona nuestro cerebro, podríamos decir, bueno, y entonces, ¿para qué existe? ¿Por qué hemos evolucionado este cerebro? Que además nos cuesta carísimo en temas energéticos. Consume el 20% de la energía de nuestro día entero. La razón de ser de nuestro cerebro no es pensar, no es razonar, no es biológicamente y evolutivamente. La razón de ser de nuestro cerebro es regular los sistemas corporales, incluido el mismo cerebro, porque está incluido el mismo sistema nervioso, de manera coordinada para una eficiencia metabólica al recuperar su estabilidad dependiendo de las situaciones en las que se vaya desempeñando. Esto esta última parte de recuperar la estabilidad se refiere a los procesos de alostasis, que no son los mismos que los de homeostasis, aunque se le parece. Y entonces, sabiendo que esta es la razón de ser del cerebro, vamos a pasar ahora sí a la parte de las emociones. ¿Para qué existen las emociones? ¿Y qué son las emociones? Empezamos por contraste con qué cosas no son las emociones. Bueno, resulta ser, y hay varios estudios ya, varias investigaciones que lo comprueban, que las emociones no son universalmente expresadas y comprendidas, que eso es algo que muchas veces pensamos. Y por eso desde el kinder solemos trabajar con estas caritas muy similares a emoticones, en donde decimos, esta sonrisa es felicidad. Ya luego no usamos estas caritas de líneas y ponemos incluso fotos de niños o de personas con estas diferentes caras, ¿no?
Y esta es felicidad y esta es tristeza y este es enojo. Bueno, resulta ser que cuando llevan este tipo de caras incluso o de emoticones a poblaciones de culturas que no han estado en comunicación con el resto del mundo, principalmente con la cultura occidental, no tienen idea de qué emoción se está hablando. Y esto nos dice que las emociones no son universalmente expresadas y comprendidas y tampoco son reacciones innatas. O sea, no es algo que traigamos de nacimiento. No son respuestas incontrolables. Ya estábamos viendo, el cerebro no reacciona, el cerebro predice. Y entonces las emociones que son procesadas por el cerebro no son reacciones, son predicciones. Ya desde aquí estamos empezando a darnos cuenta que algo de lo que entendíamos y de lo que pensábamos al respecto no necesariamente estaba tan cierto. No son circuitos neuronales, no podemos decir, este es el circuito que sigue cuando estamos felices y este otro es el circuito que se activa cuando nos enojamos. No existe. ¿Qué sí son? Vamos, son interpretaciones cerebrales de nuestras sensaciones cuando hablamos de las propias emociones. Son constructos sociales que se aprenden y pueden ser también predicciones desde los gestos de otra persona. Si son míos, si son mis emociones, las construyo desde mis sensaciones. Y si son de otra persona, las construyo desde sus gestos. Vamos a pensar. Si yo les digo, una persona está llorando, nos podemos imaginar sus gestos y les puedo preguntar, ¿qué emoción está sintiendo? Y estoy casi segura que pensaron en una, luego, aunque quizás sabemos que no siempre se llora de tristeza. Sabemos que hay gente que llora de alegría, exactamente. Sabemos que hay gente que llora de un susto. Sabemos que hay gente que llora, ¿no? Entonces, no podemos decir que son universalmente expresadas y que es tal cual fácilmente relacionarlas. Si tenemos una sonrisa de igual manera, no necesariamente es de felicidad, puede haber sonrisas de tristeza. Y entonces, les voy a presentar aquí, ok, una diferencia, un poco más de información y luego traigo como una especie de ejercicio práctico que puede ser interesante. Los sentimientos, nada más para diferenciar rápidamente, son básicos. Por ejemplo, calma, agitación, excitación, comodidad. Si nacemos ya con la capacidad de sentir estos, ¿ok? ¿Y qué son? Son una síntesis del estado interno del cuerpo. Estos no tienen que ver con el contexto exterior como tal, es simplemente cómo nos sentimos. Obviamente nos sentimos de alguna manera también influidos por el contexto, pero podemos interpretarlos simplemente desde nuestras sensaciones internas. Y son permanentes en cuanto a no que ese estado o ese sentimiento nos dure todo el tiempo, sino que todo el tiempo, toda nuestra vida, tenemos un sentimiento presente. Ahí no hay vuelta de hoja. Las emociones, ¿qué son? Son complejas porque sí interconectan sentimientos, si son propios, o expresiones o gestos, si son de otra persona, con el contexto. Son un factor de influencia en nuestra salud, incluso física, y a esto voy a volver un poco más adelante. Son construidas como predicciones desde las propias sensaciones o como predicciones desde los gestos de otra persona. Y entonces, quiero que rápidamente me compartan en el chat qué creen que está sintiendo esta persona. Un par de segundos. ¿Qué se imaginan que está sintiendo? Dolor, miedo, impotencia, ¿ok? Desesperación o emoción, que ya vimos que emoción pues pueden ser muchas. Coraje, dolor,
angustia, ¿ok? Frustración. ¿Qué pasa si les pongo un poco más de contexto? Resulta que es triunfo, es victoria, es alegría, es celebración. Nos cambió radicalmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de verdad, las emociones no son universalmente expresadas ni comprendidas. Las caras como tal no necesariamente, o sea, no somos lo suficientemente em, hábiles, por decirlo de alguna manera, es que es imposible leer las emociones de otra persona. Es realmente imposible. ¿Ok? Necesitamos más información para poder hacer predicciones más acertadas, ¿vale? Y entonces, vamos ahora sí a aterrizar en la parte un poco más práctica. ¿Qué es entonces la inteligencia emocional? Bueno, de nueva cuenta, no es que sea una definición de alguien más, yo me tomé la libertad de redactarla como una propuesta de concepto. La inteligencia emocional puede ser entendida como la capacidad de gestionar nuestras emociones, pero ya sabiendo que nuestras emociones son las predicciones desde la interpretación de nuestras sensaciones o en caso de que sea de otras personas, es de sus gestos y del contexto. Y entonces es la capacidad de gestionar estas emociones para resolver las situaciones y problemas a que nos enfrentamos. Esto es la inteligencia emocional. ¿Cómo podemos entonces gestionar nuestras emociones? Bueno, la mejor manera de incidir en cómo interpretamos nuestras emociones en el futuro es desarrollando desde el presente una mayor granularidad emocional, que ahorita voy a ahondar un poquito en esto, y cambiar nuestras experiencias en el presente. Esto nos va a ayudar a tener un repertorio más amplio desde el cual generar predicciones más acertadas. ¿Cómo llevarlo entonces a la práctica? Bueno, vamos a entrar, me voy a ir de verdad muy rápido en cada una de estas estrategias, empezando por la granularidad emocional, que es algo que Lisa Feldman Barrett muy recientemente ha estado compartiendo, tiene libro al respecto, tiene plática TED y es un término que se está empezando a utilizar cada vez más. Todavía no es tan común como me parece debería ser conveniente. Se empieza a escuchar un poco más en inglés todavía y en español. Ahora sí que nosotros vamos a ser pioneros para socializarlo y poder ir desarrollando esto que es tan importante. ¿En qué consiste la granularidad emocional? En identificar los componentes, mientras más finos mejor, del estado en el que estamos. ¿Por qué? Porque como ya veíamos, si yo digo, estoy estresada o me siento mal, imagínense que mi cerebro, el problema no es solo que lo verbalice, el problema es si realmente en mi cerebro no tengo más clasificaciones internas, porque entonces, ¿con base en qué predice mi cerebro? Sin embargo, sí, ese me siento mal, lo puedo yo desmenuzar y puedo irme volviendo mucho más específica y puedo decir, incluso, no solo me sentí enojada, sino me sentí despreciada o me sentí hecha a un lado, me sentí ignorada y eso me hizo sentir mal. Ah, bueno, es que ya estoy entrando en las pequeñas partes y por eso se llama granularidad emocional. Si entendemos los componentes más finos, es como una especie de descomponer una receta en sus ingredientes y poder entender cuáles son estos pequeños elementos que integran esta emoción. Esto nos va a permitir en un futuro hacer predicciones mucho más acertadas. Para esto, ¿qué nos conviene tener? Una alfabetización emocional, definitivamente. Y la posibilidad de usar palabras en otros idiomas o crear incluso palabras nuevas con respecto a las emociones. ¿Por qué esta opción? Bueno, resulta ser que, por ejemplo, en Japón tienen una palabra, obviamente no les puedo pronunciar la palabra, pero tienen una palabra para describir
un estado de incomodidad cuando te hacen un mal corte de cabello. Así de específico, es esa palabra para esa emoción concretita. Entonces, mientras más específicos podamos ser con respecto a nuestras emociones, más posibilidades tenemos de ir gestionándolas de manera adecuada. Otra opción, práctica previa, ¿ok? Si sabemos que vamos a estar en ahorita estoy con estrategias, no cuando estamos en una emoción, no cuando estamos desbordados, por decirlo de alguna manera. Son cosas que podemos ir haciendo regularmente. La práctica previa, ¿a qué me refiero con esto? Si sabemos que vamos a tener un evento importante, entonces podemos empezar a practicar. Lo que es importante es que practiquemos en condiciones semejantes y con un sueño reparador intermedio. Está comprobado que la típica frase de la práctica hace al maestro se potencializa cuando tenemos nuestras 8 horas de sueño después de cierta práctica. Ahí es donde se terminan de consolidar esos aprendizajes. Pero mientras, ¿a qué me refiero con esta práctica en condiciones semejantes? Bueno, resulta que, por ejemplo, una persona que hizo un cruce del Gran Cañón en una soga, caminando, ya saben, de estos malabaristas de equilibrio. Bueno, resulta que para entrenar puso una soga a 30 centímetros del piso, se vendó los ojos y para simular los embistes del viento que le podían llegar cuando estuviera a esa altitud, le pidió a sus amigos que lo fueran empujando. Entonces, al estar vendado, las sensaciones que experimentaba eran muy parecidas a las que se iba a enfrentar en aquel momento. Entonces, en la medida en la que podamos practicar de evocando las condiciones lo más semejantes posibles, es mejor, porque entonces cuando lleguemos a ese momento, el cerebro ya no va a percibir la situación como totalmente desconocida, ya va a traer un referente sobre el cual basarse. Siguiente estrategia, la visualización. La visualización es sumamente poderosa. Para que sirvan, tienen que ser lo más detalladas posibles. Esto nos ayuda porque activa la mayor cantidad de áreas cerebrales. Y entonces, cuando nos visualizamos haciendo alguna actividad, es importante que nos visualicemos con qué ropa, a qué va a oler, en dónde vamos a estar, qué otras personas van a estar o van a acompañarnos. Tenemos que visualizar definitivamente todo, incluso imaginarnos cómo nos vamos a estar sintiendo. De esta manera, la verdad es que el cerebro procesa muy diferente, muy poquito diferente cuando vivimos una experiencia a cuando la imaginamos o la recordamos. Por eso nos sirve. Hay evidencia incluso de varios estudios científicos que constatan que puede llegar a haber aumento de masa muscular con visualizaciones sin hacer el ejercicio en el gimnasio. Obviamente es mayor si haces el ejercicio en el gimnasio, pero puede aumentar la masa muscular con pura visualización. Entonces, realmente, científicamente comprobado, es sumamente poderoso. Otra estrategia, el asombro. Cuando se sugiere que se cultive por al menos 5 minutos al día y el asombro se cultiva admirándonos de algo. Es muy fácil empezar admirándonos de cosas de la naturaleza y les pongo estos iconos de imagen porque nos pueden ayudar a dar perspectiva. Justo de lo que se trata, esta parte del asombro y de la admiración es a reconocernos una parte muy pequeña en comparación con las grandes bellezas que existen. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que al ponernos en esta perspectiva y sentirnos pequeños ante grandes bellezas o grandes fenómenos, que puede ser la aurora boreal, el sonido del océano, puede ser una flor que logra salir entre la banqueta, entre el concreto de la ciudad. No es que real nos tenga que poner en perspectiva de sentirnos pequeños por tamaño, sino por la gran belleza de eso otro, que eso otro implica. Al ponernos a nosotros en esta perspectiva, minimiza también nuestros problemas. Y esta actividad da un descanso a nuestro sistema nervioso, que es sumamente importante. Otra estrategia que es de verdad
sumamente necesaria es el reconocimiento de que todas las emociones son buenas. No existen emociones buenas y emociones malas. Todas son buenas. ¿Por qué? Porque todas nos ayudan a señalar que hay una necesidad o un valor que requieren atención. Nos estamos sintiendo de alguna manera porque algo nos está causando este cambio en nuestras sensaciones que predecimos de alguna manera, interpretamos de alguna manera. Pero esto nos puede indicar que quizás algo no hicimos bien o que quizás algo sí hicimos bien, ¿no? Porque puede haber emociones, obviamente, que disfrutemos. Pero al ser esta señal, se convierten en una oportunidad para aprender, para vivir situaciones similares en un futuro de mejor manera. Y por esto, todas las emociones son buenas. Un ejercicio más, este ya es cuando de preferencia, o sea, lo podemos hacer previo, pero empieza a relacionarse ya a cuando vivimos la emoción. Es importante que tomemos conciencia de que no somos nuestras emociones. Incluso tenemos la gran ventaja de que el idioma español nos genera cierta distancia entre nuestra emoción y nosotros. Y nosotros sí decimos que nos sentimos o que sentimos o que tenemos. Por ejemplo, podemos decir tengo hambre o me siento cansada. Ese es un gran problema y una dificultad extra que tienen, por ejemplo, personas anglosajonas, quienes hablan inglés, porque ellos suelen decir I am y entonces se traduce como yo soy. Y hay una fusión desde la conceptualización y el lenguaje de la expresión de la emoción con ellos mismos. Tenemos que distanciarnos, no somos nuestras emociones. Somos, por lo tanto, capaces de elegir en qué centrar nuestra atención, si en la emoción o en otra cosa. Y podemos sentir una mezcla de emociones. Por esto, la imagencita que les pongo aquí como propuesta es la nube. Porque si conceptualizamos la emoción como la nube, resulta que no somos la nube, somos el cielo completo. Y puede haber varias nubes en el cielo o puede haber una sola nube que puede ser muy grande, pero yo soy el cielo y puedo ver la nube. Y esa es una diferencia fundamental que tal cual nos da perspectiva. Y siguiendo con esta alegoría de la nube, tenemos que lograr diferenciar entre sentir y actuar. No porque yo me sienta de una manera, no porque yo identifique y valide la emoción, implica o signifique que debo actuar desde ella. Me puedo sentir sumamente ofendida, para ser un poco más precisa en cuanto a un enojo, me puedo sentir sumamente ofendida, pero no tengo que actuar desde ese sentimiento, desde esa emoción. Yo podría distanciarme y no sacar esos truenos y relámpagos, sino intentar analizar qué es lo que puedo aprender desde esta ofensa que siento y a lo mejor entonces es pensar en qué barreras, qué límites debo poner en un futuro para que esto no me vuelva a ocurrir, ¿no? Y exactamente, Cristal, tiene relación con esta frase que a veces decimos, un mal rato no es un mal día. E incluso, así fuera un mal día, no es una mala vida, ¿no? O sea, todo lo debemos ir poniendo en perspectiva. Y es súper importante evitar rumiar, corrumiar y reprimir. Rumiar en cuanto a identificar y validar una emoción no implica que debamos quedarnos en ella. Si nos quedamos en ella, híjole, pues una nube se puede convertir en todo un ciclón, ¿no? Se va a volver mucho más grave. Corrumiar es quedarnos en esa emoción junto con otras personas y es un fenómeno que está ocurriendo especialmente a través de las redes sociales. Cuando se postea algo y se recibe respuesta que lo valida y entonces seguimos perpetuándonos mutuamente en un ciclo de esa emoción, ¿no? Pero tampoco debemos ignorarla. Las emociones se tienen que reconocer, se tienen que procesar para poder aprender de ellas
y salir adelante. Si no, puede ser una nube que al meterla bajo presión, queriéndola esconder, crezca y crezca y crezca y crezca y eventualmente termine explotando, ¿no? ¿Cómo llevarla a la práctica? Tenemos que evitar el positivismo, ¿ok? El positivismo, ¿a qué nos referimos? A este pensamiento, podríamos llegar a decir de alguna manera, pensamiento mágico de todo va a estar bien. Esto lo podemos hacer a veces comparando con situaciones peores o con casos peores y entonces decir, ay, bueno, no me puedo quejar porque yo no soy tan mal. O enfatizar el lado bueno de las cosas. En inglés se le llama silver lining, ¿no? Es súper importante que validemos, reconozcamos, aceptemos y validemos cuando un sentimiento está presente. Sin embargo, evitar el positivismo, que es sumamente necesario, no quiere decir, o sea, no es lo mismo positivismo que optimismo. Sí debemos tener optimismo, pero un optimismo realista. Este quiere decir una confianza profunda en que todo va a estar bien, pero no es el sentimiento mágico de, ay, bueno, yo aquí me quedo y voy a esperar a que todo se arregle. No, es una confianza profunda en que todo va a estar bien y por lo tanto ahora sí que pongo manos a la obra, ¿no? Me muevo y empiezo a actuar para que todo vaya a estar bien. Esa es la diferencia. Entonces, sí debemos ser optimistas, pero debemos evitar el positivismo. Los sueños, se ha descubierto recientemente, esta parte me encantó a mí cuando hace algún tiempo lo descubrí, que a través de los sueños, eh, por muchos, muchos años, no teníamos idea de para qué soñábamos. Es muy posible que sigamos descubriendo, no es que yo esté haciendo la investigación, pero como humanidad, sigamos descubriendo partes de las funcionalidades de los sueños, pero una de ellas ya se ha descubierto que es el procesamiento y el entrenamiento emocional que tenemos naturalmente como mecanismo natural. Por eso soñamos para como plantearnos diferentes escenarios, como si fuera una especie de videojuego en el que nos entrenamos para hacer procesamientos emocionales. En casos de trauma, sin embargo, es importante tener acompañamiento de un profesional. Si ya una emoción es demasiado intensa, no es que los sueños como tal nos puedan ser suficientes, ¿no? Nada más ahí como la acotación. Nos estamos acercando ya a las últimas, perdón. Sí les voy a robar, creo, algunos minutitos de su tiempo adicionales, pero ya nos estamos acercando al final. Estrategias físicas, las respiraciones, ya estamos en el momento cuando las sensaciones son tales que nos sentimos inundados por una emoción, respirar nos puede ayudar, porque respirar ayuda de alguna manera como a hacer una especie de reseteo cerebral. Otro ejercicio muy importante que podemos hacer es tomar conciencia corporal. Hay una actividad que se llama puntos de contacto y esta nos ayuda a cuando estamos en algún momento de eso, tiene relación con lo que les decía hace unos momentos de nosotros de manera consciente podemos elegir en dónde centrar nuestra atención. Queremos seguir centrando la atención sobre la misma emoción y eso nos puede llevar a este estado de rumiar la emoción o elegimos cambiar el foco atencional y nos centramos, y para esto nos pueden ayudar, si estamos sentados, sea punto de contacto de nuestras piernas en la silla, de las plantas de los pies en el zapato o en el piso. Si estamos de pie, los pies, puede ser incluso de nuestra ropa, tomar conciencia de cómo la ropa, solemos tener ciertos puntos como con un poquito más de presión hacia nuestro cuerpo. Migrar la atención hacia eso nos ayuda a generar la distancia también de la que hablábamos y poder tomar perspectiva. Soy el cielo y estas nubes están presentes, pero eso me da mucho más poder de control hacia cómo reformulo o cómo interpreto lo que estoy sintiendo. Al educar, adicional obviamente a todas estas estrategias que ya hemos platicado y siempre reconociendo la importancia del ejemplo, dos puntos muy importantes son, uno, evitar minimizar sus emociones. Muchas veces tenemos que tomar perspectiva de que nosotros
idealmente como adultos, ya tenemos mucho más desarrollada nuestra inteligencia emocional, las estrategias que tenemos y la manera en la que gestionamos. Sin embargo, para ellos, algo que para nosotros puede ser muy sencillo, puede ser todavía sumamente grande, porque no han desarrollado estas estrategias. Decirle, ay, sí, pero no es para tanto, no es la respuesta más conveniente. Tenemos que aceptar y validar las emociones, evitando minimizarlas. Y también evitar comentarios y estrategias que implican la negatividad de algunas emociones. Es que estoy muy triste. Ay, mira, ahorita horneamos unas galletitas y vas a ver cómo ya te vas a sentir súper feliz. Vale la pena no decirle que no se vale sentir tristeza o que está mal sentir tristeza y que se debe sentir feliz, porque entonces puede llegar a caer en un positivismo más adelante, ¿sale? Entonces, es importante ayudarles a ir desarrollando estas otras estrategias de las que hablábamos, la granularidad emocional. ¿Por qué crees que estés sintiendo esto? ¿Crees que estás sintiendo enojo o crees que estás sintiendo rechazo? ¿No? Vamos ayudándoles en primer momento a que identifiquen, validando y aceptando lo que digan. Y ya después podemos ir haciendo estas preguntas que ayuden a que pongan también en perspectiva e identifiquen qué valor o qué necesidad es la que está siendo ignorada o incluso violentada. Y por último, en cuanto a esta parte, las prácticas de meditación y de mindfulness de verdad que están muy estudiadas ya. Nos aumentan la capacidad de estar presentes de manera consciente, nos dan una actitud de apertura y de no negativismo al no juzgar, y nos dan esta capacidad de distanciamiento de nuestros pensamientos y emociones, ¿no? Esta actitud de soy el cielo y puedo ver qué está ocurriendo sin juzgarlo. No voy a decir qué mal que me enojé. No, simplemente me enojé porque me enojé y con esta distancia, entonces tiene mucho, mucho de relación con todo esto que veíamos. Y además se ha descubierto que tiene un impacto incluso en la configuración cerebral. Se desarrollan neuronas y conexiones adicionales en áreas del cerebro relacionadas con este tipo de procesamientos. Entonces, no porque tengamos que llegar a la parte de la espiritualidad o incluso la religión, que a lo mejor desde algunas propuestas se relacionan con estas prácticas, pero estas prácticas en sí pueden ser muy buenas como para cultivarnos. Y entonces, ahora sí que me voy a tomar la libertad de robarles un par de minutitos más. Nada más con esto cerramos el tema como tal, pero por las fechas en las que estamos, me encantaría compartirles brevísimamente cierta información de la ADEM y las afiliaciones y los beneficios que tenemos. Cuando un líder educativo se afilia a la ADEM, tiene una afiliación vigente por todo el año natural. En este caso estamos renovando afiliaciones del 2023 al 2024 y van a correr desde enero hasta diciembre. Con una afiliación, que es una afiliación personal, se tiene derecho a ciertas propuestas de desarrollo personal y profesional, entre ellas 8 conferencias virtuales, un repositorio de recursos, el acceso al Congreso Internacional en Gestión y Liderazgo Educativo, que estamos próximos a vivirlo, el acceso a la jornada de diálogos participativos y cursos y programas de formación con acceso y costo preferencial. Las 4 anteriores son totalmente incluidas con la cuota de afiliación personal al año. Del próximo congreso, que va a ser nuestro 9º Congreso Internacional en Gestión y Liderazgo Educativo, en esta edición el tema específico es Liderazgo Consciente por una Mejor Educación. Y de hecho, este evento es evento híbrido, como la mayoría de nuestros eventos. Algunos son 100% virtuales, como las conferencias, y los otros tienden a ser híbridos para que de verdad cualquier persona, con independencia de lugar en el que resida, pueda aprovecharlo. Esta propuesta, este evento, se llevará a cabo la tarde del viernes 23 de febrero y la mañana del sábado 24. La sede presencial será en la Universidad Xochicalco, en Tijuana, Baja California. Este congreso es el único evento en México que promueve la mejora educativa para la transformación social
desde el fortalecimiento y el desarrollo de los líderes educativos. El enfoque en la DEM siempre va hacia líderes educativos. Y por último, y con esto de verdad ya es la última diapositiva, con esto cierro. Esa es la información en general para las afiliaciones. Podrían escanear el código QR o a sacar un screenshot y también pueden teclear el vínculo si les interesa hacer este proceso de afiliación. Vienen aquí los beneficios que ya les compartía y la inversión por afiliación. Si ya tuviste afiliación 2023, el costo es de 1,000 pesos. Si es la primera vez que te acercas a nosotros y vas a integrarte a esta comunidad de líderes, el costo es de 1,200. Y sin embargo, tenemos siempre una promoción, ahora sí que permanente, de un 6 por 5. Entonces, si se juntan varias personas de la misma institución educativa o de la misma zona escolar, podemos aplicar este descuento del 6 por 5 y entonces terminan teniendo un beneficio en este sentido. Y entonces, ahora sí, yo con esto termino y nada más quiero, fíjense bien, déjenme irme rápidamente. Les voy a pedir que vayan activando sus cámaras para tomar nuestra captura de pantalla final. Déjenme cerrar acá. Y ahora sí que yo corrí para no quitarles demasiado tiempo, pero por favor, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, ahora es el momento ya en lo que generamos la captura. Es más, voy a dejar de compartir. Bueno, no, así se alcanza a ver. Denme 2 segunditos nada más para que se alcancen a ver más. Voy a dar un par de segundos a que otras personas que todavía no activan cámara por si la quieren activar de una vez y ya genero la captura. Perfecto. Ahora sí que 1, 2, 3, digan chis. Ah, no es cierto. Perfecto, muchas gracias. Ya quedó entonces la captura. De verdad, muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy acompañándonos. No, hombre, gracias a ti, Nelly, qué gusto verte. Y les esperamos de verdad para que se conecten o se avienten el viaje a Tijuana. Muchas gracias, Maggie. Nos vemos en Tijuana. Con todo gusto, René, allá nos vemos.